siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que tu cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, libertad, hay libertad. Muy buenos días, estimados hermanos, amada iglesia. Damos gracias a Dios por la oportunidad de este hermoso día de poder comunicarnos, de poder compartir con ustedes una palabra de parte de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por las grandes bendiciones que Él ha derramado sobre su pueblo. Gracias porque a través de esta pandemia que hemos estado enfrentando a nivel del país, a nivel del estado, a nivel de la ciudad, y damos gracias, Señor, como tú te has manifestado y hemos visto tu palabra cumplir en nosotros al ver, Señor, cómo ninguna pandemia, ningún virus ha afectado a la familia de tu pueblo. Gracias a Dios por ello. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Hoy, amada iglesia, es el día cuando nuestro Señor Jesucristo entró de manera triunfal a Jerusalén. Y queremos hoy otra vez recordar, traer la palabra de aquel pasaje cuando Mateo escribe en el capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, y dice así la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén, y mira, hermano querido, Jerusalén, dice la Biblia, que es el centro de las naciones mundiales. El mapamundi que nosotros conocemos, el punto central del mundo es Jerusalén. Ahora que con esta pandemia
hemos estado escuchando de muchas naciones que a veces no mencionamos y han pasado en la televisión y por medios masivos de comunicación el mapamundi, los países. Y yo debo decirte que Jesús estaba entrando hace 2000 años al centro del mundo, que es Jerusalén. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. De manera que Jerusalén, mi hermano, es el centro del mundo. Y ahí un día nuestro bendito Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y estará con nosotros. Y dice la palabra que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, que es un poblado muy pequeño cerca de Betania, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando allá en Zacarías, 500 años antes, hermano, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en los caminos. Debo mencionar que esto solo se hacía para altos personajes, para ciertos personajes de nobleza en aquella época. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y gloria a Dios por esta palabra, hermanos queridos. Hace 2000 años Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino. Hace 2000 años que las naciones pertenecen a Jesús. Eso tenemos que traer siempre a nuestro corazón y mente. México le pertenece a Jesús, como otras naciones. Lo dice el Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Jesús sigue entrando por puertas. Miren, en este momento Jesús sigue entrando por ciencia y tecnología, por puertas del arte, por puertas de los deportes, por puertas de las universidades, por puertas de empresarios, por puertas de las culturas. Mire cómo está entrando, con hombres y mujeres que le buscan, con hombres y mujeres que creen en Él, con jóvenes y señoritas que le buscan. El Rey de Gloria se manifestará en naciones mediante hombres y mujeres transformados, que están confrontando sus debilidades del alma, que valoran las bendiciones de Dios, que valoran el propósito de Dios. El texto que acabamos de leer enseña por lo menos las siguientes partes. Jesús está entrando con personas que le creen a Dios. Y dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esos son gentes que le creen. No es el sueño de un hombre, sino es la profecía de Dios. Dios hace que el programa del Sanedrín, que era aquel grupo que traía el juicio a Jesús, armonizara con su plan. Jesús sabía de la profecía. Jesús sabía del proyecto de su vida, porque hablaba con su Padre, porque estaba en comunión con Dios en oración. Y yo te pregunto, hermano querido, en esta mañana, ¿esperas que Dios cumpla su palabra en tu vida? Lo mínimo que debes saber es conocer el proyecto de Dios
para tu vida. Somos, te recuerdo, hechuras de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, mira, para buenas obras. Gloria al Señor. Número 2, también Jesús está entrando con personas que actúan en equipo. Dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Y qué importante, la Biblia dice que 2 es mejor que 1. Hoy, esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial ha traído esta palabra al mundo entero. Hoy nos damos cuenta que ni China, que ni Italia, que ni España, ni Alemania, ni Estados Unidos como una potencia mundial puede solo. Hoy tenemos que recordar que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, que 2 es mejor que 1. Y Jesús nos trae el mensaje, está entrando al ombligo de las naciones, que es Jerusalén, y está diciendo, mira, nosotros tenemos que unirnos, tenemos que tomarnos de las manos, no solamente en momentos de pandemia. La vida hoy no la podemos solucionar solos. Las familias tienen que estar unidas. La sociedad tiene que estar unida. Tenemos que estar unidos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque nada podemos lograr solos. Número 3. También está entrando Jesús a Jerusalén con personas humildes. Mira lo que dice el versículo 3. Qué interesante. Si alguien os dijera algo, porque mandó a traer al pollino, y Jesús, usando la omnisciencia, sabía que alguien iba a preguntarle. Y Marcos, en el capítulo 11, lo dice. Y Jesús le dice, si alguien os dijera, decida el Señor lo necesita. Y mira, luego lo enviará. Dios nos manda a hacer cosas para alcanzar sus planes y proyectos. Dios quiere que tú alcances el proyecto como Jesús está cumpliendo acá. Pero algunas de esas cosas las tenemos que pedir. Wow. Por no pedir, no alcanzamos muchas veces el éxito. Así dice la Biblia. No tenéis porque no pedís. Y Jesús aquí nos muestra ese corazón humilde. Y Él dice, vayan, traigan el pollino. Si les preguntare, dice, el Señor lo está pidiendo. Él lo necesita. Ojalá, hermano querido, que tú y yo podamos tener esa humildad de pedir. Mira, a veces las familias se destruyen por no pedir, por no hablar, por no abrir un corazón. Las empresas, tú tienes una empresa, tú necesitas de tus colaboradores y tienes que pedir a ellos. Si estás en la universidad, tienes que pedir información. Si estás con Dios, que es el creador del universo, quien puede darnos la vida, ¿por qué no pedir a Dios? Es muy lamentable. Y mira, hermano, es muy lamentable. He estado estudiando cómo en aquel tiempo, cuando Daniel enfrentaba una situación en Persia, Daniel capítulo 10, dice que un ángel, Dios mandó la respuesta de una oración que había pedido Daniel. Daniel pidió y Dios le respondió. Pero mira, fíjate, mandó el ángel y un príncipe de Persia detuvo al ángel. Y lo detuvo por 21 días. Y tuvo que intervenir Gabriel para poder hacer que la oración, aquella petición, llegara a Daniel. Y mira, hermano, eso me muestra que en cada nación del mundo, las Naciones Unidas, la ONU dice que somos 195 naciones en el mundo.
Y esas naciones, mira, debo decirte, que tiene cada nación un príncipe, un principado en esa nación, que está destruyendo a las naciones, está tratando, logrando de que las naciones vayan de mal en peor. Y nosotros, ¿sabes una cosa? Lo único que puede parar, lo único que puede detener, como lo hizo Daniel, es orar. Orar. La oración puede detener esa fuerza del mal que tienen. Hay muchas cosas que México no puede recibir, que México no ha recibido, porque México está controlado por un principado. Pero gracias a Dios, porque hay un pueblo de Dios en México que cree y pide y clama por las naciones. Hoy tenemos nosotros que orar, tenemos que pedir por los regidores, tenemos que pedir por el jefe de tránsito de Tuxtla Gutiérrez, tenemos que pedir por la policía, por el ejército nacional, tenemos que pedir por nuestros presidentes de la república, nuestros gobernadores, por el presidente municipal, tenemos que pedir. Pero para pedir, Jesús nos está enseñando, tenemos que tener un corazón humilde. Ojalá. Número 4, mira lo que se enseña, sigue enseñando este pasaje. Jesús está entrando hoy en día con personas que son hacedores, no solamente oidores. Dice en el versículo 6 de este pasaje precioso, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esta es la persona de fe, una persona que cree en la palabra, que cree. Pedro caminó, dice la Biblia, sobre el agua, y a veces pensamos que fue sobre el agua, y sí sobre el agua, pero Pedro camina porque Jesús le dijo, ven. Pedro camina sobre la palabra que Jesús le había dicho, y eso es lo que tenemos que creer. Personas de fe que creemos. Un hacedor es una persona que le cree a Dios, es una persona que no discute con Dios, es una persona que hace que las cosas sucedan. El cristiano de hoy quiere conocer antes de hacer. Y hoy te dejo esta palabra. Necesitamos hacer nosotros, hoy más que nunca, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y número 5, Jesús está entrando también con personas que rompen paradigmas. El versículo 7 lo dice. Y trajeron un asna y un pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una persona con convicción es una persona que rompe paradigmas, porque la convicción le da seguridad, la convicción le da confianza, le da firmeza. Es una persona que logra un proyecto a través de las cosas. No se conforma a este siglo, como dice la palabra, sino se transforma con una fe, con una convicción en él. Y estas son las personas que hoy están logrando proyectos importantes, personas que rompen paradigmas. Y número 6, lo que dice este pasaje, Jesús está entrando también con personas que aceptan la crítica. Mira, el versículo 10 dice, interesantemente, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿y quién es este? Y estimado hermano, la crítica nunca la vamos a poder evitar. Mucha gente lamentablemente critica por desconocimiento. La mayoría de esta gente esperaba un libertador político en aquel momento. Ellos esperaban que alguien viniera a rescatarlos del imperio romano. Ellos desconocían la palabra de Dios. Más tarde gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hoy tenemos nosotros, hermanos, que enfrentar, tenemos que entrar a las naciones, aun cuando hay una crítica en contra de nosotros. ¿Cómo entrar en las naciones? Caminemos, hermanos, en dirección al mapa de Dios. Jerusalén es el centro de la geografía del mundo.
Hoy te leí esa palabra, Ezequiel 5:5. No lo olvides. Actuemos en equipo. Siempre. 2 es mejor que 1. Seamos humildes en reconocer nuestras necesidades y pidamos. Seamos hacedores de la palabra. Tengamos convicciones. No nos dejemos llevar por la crítica. Dios es mayor que el mundo. El mundo siempre se opondrá a tu proyecto con Dios. Pero Dios ha vencido el mundo. Dios bendiga su palabra. Recordamos esta entrada triunfal en el centro de las naciones que es Jerusalén. Dios la bendiga. Yo quiero orar contigo, hermano, allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Padre amoroso y Padre bueno, gracias, Señor, porque podemos compartir una palabra, recordar este pasaje precioso. Cuando tú, Señor Jesucristo, entraste a Jerusalén y aquella ciudad se impactó por tu entrada. Muchos gritaban Hosana, el que viene en el nombre de nuestro Dios. Pero otros preguntaban, ¿quién es este? Pero hoy, Padre, te damos gracias, porque tú has traído la luz a nuestros corazones. Porque hoy podemos saber que Jesucristo es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Jesucristo es la respuesta para este mundo sin Dios. Oramos, Padre, para que México pueda reflexionar, para que nuestro país, nuestro estado, muchos cristianos que se han alejado de la iglesia, hoy puedan reflexionar y decir, yo tengo que volver a una iglesia, tengo que reunirme para adorar a Dios. Y hermano que estás ahí en tu hogar, yo te desafío en el nombre de Jesús, que hoy sigamos entrando, hermano, hermana, joven, señorita, sigamos entrando, sigamos tocando, sigamos extendiendo la palabra de nuestro Dios. Este mundo necesita de Jesucristo. Oro también, Padre, para que tú sigas dando la protección a tu pueblo, para que sigamos, Señor, con las familias gozando de esta bendición tuya. Ayúdanos ahora en nuestros hogares a saber aprovechar el tiempo para honra y gloria tuya. Declaro la bendición para tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.